de la voz de Dios hizo los cielos y la tierra. El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo. El impacto en el ciego y el ciego vio. El impacto en el cojo y caminó. El impacto en el sordo y el sordo oyó. El impacto en el agua y vino se tornó. El impacto en Lázaro y revivió. Impacto en panes y peces multiplicó. El impacto en la cruz por nosotros murió. El impacto en la muerte y resucitó. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él no lo hay, ni jamás lo habrá. Impactante lo que está haciendo Dios en este mismo instante. La gloria de Jesús llegó a ti, te va a tocar, te va a curar y restaurar, te va a impactar. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo. El impacto en el ciego y el ciego vio. El impacto en el cojo y caminó. El impacto en el sordo y el sordo oyó. El impacto en el agua en vino se tornó. El impacto en Lázaro y revivió. Impacto en panes y peces multiplicó. El impacto en la cruz por nosotros murió. El impacto en la muerte y resucitó. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él no lo hay, ni jamás lo habrá. Impactante lo que está haciendo Dios en este mismo instante. La gloria de Jesús llegó a ti, te va a tocar, te va a curar y restaurar, te va a impactar. No me pude resistir al impacto de tu presencia, no me pude resistir al fuerte impacto de tu gloria. Tú llegaste a mi vida y cambiaste lo que había. No hay caos ni dolor, ya pasé de muerte a vida. Es el Todopoderoso, Jesús incomparable, aquel que dijo un día nadie me quita la vida. La entrego por amor y la tomo al tercer día. Ascendió al mismo cielo y llenó todo con su gloria impresionante. Su gloria es impactante. Su gloria impresionante. Su gloria impactante. La gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él no lo hay, y jamás lo habrá. Impactante. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él no lo hay, ni jamás lo habrá. Impactante lo que está haciendo Dios en este mismo instante. La gloria de Jesús llegó a ti, te va a tocar, te va a curar y restaurar, te va a impactar. Impactante. Dios les bendiga, hermanos. Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Qué precioso es poder estar ante la presencia de nuestro Dios. Él nos ha regalado un nuevo día de vida y qué bueno poder disfrutar en esta ocasión
de poder realizar culto a nuestro Dios. Hoy es culto misionero y vamos a leer un pasaje bíblico en el libro de Isaías, el capítulo 53. Libro de Isaías, capítulo 53. Vamos a leer todo este capítulo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Dice de la siguiente manera y empieza con una pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Qué bonita es la palabra de Dios. Nos habla acerca de ese acontecimiento que pasó cerca ya de 2000 años atrás. Aquella profecía se hizo realidad y sabemos que hoy podemos tener salvación gracias a nuestro Señor Jesucristo, que fue aquel siervo humilde, sencillo, que dio su vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Ahora, hermanos, los invito, vamos a disponernos a cantar algunas alabanzas para nuestro Padre Celestial. Tu nombre es como ungüento derramado
plasmado en mi ser, que da vida en mí. Es un río de agua viva que fluye muy dentro, saciando mi ser. Nombre que ha cambiado mi vida, dando grato olor para Dios. Hoy en sacrificio vivo, elevo mi voz. Tu nombre es como roca que afirma mis pies en la cruel tempestad. Eres mi refugio seguro y en tiempo de guerra tú eres mi paz. Nombre que me ha dado la vida, seguro y confiado estaré. Nombre sobre todo nombres, tu nombre Jesús. Vengo a rendirme a tus pies, Señor, ofreciendo mi corazón. Quiero entregarte más que una canción, mi vida y todo lo que soy. Razón de vivir me has dado por tu nombre, Jesús. Tu nombre es como roca que afirma mis pies en la cruel tempestad. Eres mi refugio seguro y en tiempo de guerra tú eres mi paz. Nombre que me ha dado la vida, seguro y confiado estaré. Nombre sobre todo nombres, tu nombre Jesús. Vengo a rendirme a tus pies, Señor, ofreciendo mi corazón. Quiero entregarte más que una canción, mi vida y todo lo que soy. Razón de vivir me has dado por tu nombre, Jesús. Vengo a rendirme a tus pies, Señor, ofreciendo mi corazón. Quiero entregarte más que una canción, mi vida y todo lo que soy. Razón de vivir me has dado por tu nombre, Jesús. Razón de vivir me has dado por tu nombre, Jesús. Razón de vivir me has dado por tu nombre, Jesús. Engrandecer al Rey del universo, a Él yo quiero cantar, a Él yo quiero adorar, porque la
Quiero, Señor, que me uses para hablar de tu amor, decir que tú me has cambiado y me has lavado, Señor. Estaba en el cielo inmundo y allí tu mano bajó para sacarme del lodo y darme tu gran amor. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando en pruebas el mundo esté, que pueda yo anunciar que salvas tú y que al mundo le das la paz que anhela tener. Úsame, oh Señor, cuando me veas cansado, casi para desmayar, y sean mis fuerzas tan pocas que quiera volver atrás. Extiéndeme tu mano y lléname de valor para seguir anunciando que tú eres el Salvador. úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando en pruebas el mundo esté, que pueda yo anunciar que salvas tú y que al mundo le das la paz que anhela tener. Úsame, oh Señor, cuando me veas cansado, así para desmayar, y sean mis fuerzas tan pocas que quiera volver atrás. Extiéndeme tu mano y lléname de valor para seguir anunciando que tú eres el Salvador. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando en pruebas el mundo esté, que pueda yo anunciar que salvas tú y que al mundo le das la paz que anhela tener. Úsame, oh Señor, úsame. Bueno, hermanos, ahora vamos a disponernos a escuchar un informe misionero para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Argentina, misionero Julio Ginás. La obra de Dios se ha estado manifestando de una forma especial en este país, pues en la central de Buenos Aires y en otras localidades y provincias se han celebrado bautismos en el nombre de Jesús. En lo que va corrido del año se ha dado apertura a varias iglesias donde se requiere un pastor de tiempo completo. Por eso se ha visto la necesidad de formar líderes para expandir su iglesia y dar a conocer el Evangelio de salvación. Sigamos orando a Dios para que envíe obreros a su mies. Bélgica, misionero Didier Escobar. Dios ha estado obrando de manera especial. A la fecha hay 50 hermanos bautizados y unos 30 simpatizantes frecuentes distribuidos en las 4 congregaciones que están establecidas en diferentes provincias.
El misionero en Bélgica Didier Escobar, su equipo de pastores y hermanos han trabajado en varias áreas para el crecimiento espiritual de la iglesia, en donde se han establecido estudios bíblicos, de música y actividades especiales con los niños. Todo esto ha traído frutos, ya que varios hermanos que han sido bautizados se han capacitado para servir y así aportar para que la iglesia de Dios siga creciendo. Italia. Misionero Jair Pedroso. Por la gracia del Señor, la obra en Italia este año cumple 18 años y al día de hoy cuenta con 8 lugares fijos de predicación, algunos ya consolidados, otros en proceso de formación y proyección. El año pasado, en el mes de marzo, fue enviado a Italia el hermano Jair Pedroso para seguir con esta hermosa misión. Como es natural, llegar a un nuevo país implica grandes cambios para la familia misionera. Pedimos sus oraciones. Mozambique. Misionero David Moreno. Por la gracia de Dios, se ha estado trabajando en el área espiritual, el cual ha dado resultados de varios hermanos bautizados con el Espíritu Santo. Y se sigue trabajando para que Dios bautice con su Espíritu a todos los hermanos en Mozambique. Pese a las dificultades que presenta el país para hacer evangelismo público, por el reglamento del gobierno, Dios mueve su mano para abrir puertas en diferentes lugares del país, para seguir hablando del mensaje de salvación. Sigamos orando para que nuestro Dios siga formando a hombres y mujeres que entreguen su mensaje y así fortalecer su obra en este país. El Departamento de Misiones Extranjeras agradece al pueblo del Señor las oraciones a favor de las misiones en este tiempo difícil que atraviesa el mundo entero por la pandemia. La familia misionera en Suecia fue una de las afectadas. Nuestro misionero, el hermano Álvaro Guisao, ha estado recibiendo el respectivo tratamiento, pero lamentablemente escasean los elementos que intervienen para su recuperación. Esperamos en el Señor su mejoría, igualmente que su esposa y los miembros de su familia que presentan síntomas del virus. También pedimos oración por nuestros hermanos en los países de España, Reino Unido, Estados Unidos e Italia, donde ya se han confirmado casos positivos de COVID-19. Algunos de nuestros hermanos ya se han recuperado, otros a la fecha presentan síntomas leves y otros con estado de salud complicado. El Señor ha sido bueno con nosotros y lo seguirá haciendo hasta el día de su venida. Sigamos orando a nuestro Salvador, pidiendo su favor y misericordia por nuestro país y las iglesias en el extranjero. Dios les bendiga, niños. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien, muy juiciosos allá en sus casitas, disfrutando con todos sus papitos. Quiero en esta mañana compartir con ustedes una vez más una pequeña porción de la palabra del Señor. Miren que el domingo pasado estuvimos aprendiendo que nuestro Dios es grande, fuerte, todopoderoso. Y hoy Él también nos va a enseñar un tema muy especial. El tema de hoy es obedeciendo a nuestros papitos. Debido a que ya estamos pasando más tiempo con nuestros papás en casita, entonces debemos pensar un poquito si realmente estamos siendo obedientes a ellos. La palabra del Señor dice en Efesios el capítulo 6, el versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahora yo le pregunto, ¿cuántas veces nuestros papitos nos han dicho, Antonella, recoge todos esos juguetes que has regado por toda la casa? Ya te he hablado varias veces.
Sebastián, ¿por qué no has tendido tu cama? Si sabes que hay que tender la camita apenas nos levantemos, ¿verdad? ¿Y cuántas cosas más nos dirán nuestros papitos todos los días? Ahora yo te pregunto, ¿será justo que nuestros papitos hagan todo por nosotros? Hasta las tareas del colegio a veces tienen que hacerlas los papitos por nosotros. Pero esto no es justo, yo creo que esto no agrada al Señor. ¿Y qué le agrada al Señor, hermana Lili? Le agrada que tú y yo seamos obedientes a nuestros papás. Que cuando ellos nos hablen, nosotros podamos ser muy obedientes. Hay una canción que dice así: obedece, obedece, obedece. Son 4 letras que debes aprender. Si a papito y a mamita obedeces a la vez, las cosas jamás te saldrán al revés. Tu hermanito y hermanita pueden ver en ti el ejemplo que van a seguir. Tienes que ser obediente, tienes que ser obediente, tienes que ser obediente, y así el Señor Jesús te amará. Que Dios te bendiga. Conozco un poder que todo lo puede hacer. Al ciego hizo ver, al mudo hablar. Él hizo el mar, los peces que nadan en él. Todo lo creó, y Jesús con poder. Él hizo al cojo saltar, al paralítico andar, a las estrellas brillar, la tierra girar. Él hizo al cojo saltar, al paralítico andar, a las estrellas brillar, la tierra girar. Y puede ser, entonces también conocer ese gran poder que te puede salvar. Él puede quitar el pecado que en el hombre hay. Él tiene poder, como él no hay más. Él hizo al cojo saltar, al paralítico andar, a las estrellas brillar, la tierra girar. Él hizo al cojo saltar, al paralítico andar, a las estrellas brillar, la tierra girar. Él hizo al cojo saltar, al paralítico andar, a las estrellas brillar, la tierra girar. Recordándoles los cultos programados de esta semana, si Dios lo permite. Para el día martes a las 7 de la noche tendremos nuestro culto dirigido por el Comité de Escuela Dominical. El día jueves, el culto de oración y enseñanza. Y el día sábado, también a las 7 de la noche, el culto dirigido por el Comité de los Jóvenes. Dentro de 8 días estaremos realizando nuestra próxima escuela dominical, también a las 10 de la mañana. Hay un anuncio, hermanos, bien interesante. Si Dios lo permite, el día miércoles vamos a contar con la presencia de un hermano y su esposa que viven en el país de Japón, y nos van a estar compartiendo de su experiencia en aquel lugar. Por la gracia de Dios, Dios les ha dado la oportunidad de ser obreros de este precioso evangelio en aquel país, y queremos invitarlos a las 7 de la noche que nos conectemos. Vamos a estar muy atentos de aquellas recomendaciones y de aquellas hermosas palabras que nuestros hermanos tienen para con nosotros. Recordándoles nuevamente
Este miércoles a las 7 de la noche vamos a programarnos para estar en esta preciosa reunión. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios por medio de nuestro ministro. Vamos a pedirle a Dios que sea hablando por medio de Él a nuestra vida. Vamos entonces a hacer una oración y de esta manera le damos paso a nuestro pastor, que es el portador de su hermosa palabra. Señor Jesús, te damos gracias porque nos has permitido gozarnos en este precioso culto, donde hemos tenido, Señor, una porción de la lectura de tu palabra, algunos cánticos, Padre Celestial, que te alaban y te glorifican a ti. Ahora, mi Dios, nos disponemos a escuchar tu preciosa palabra. Te pedimos que seas usando al portador, mi Dios, y seas también dándonos entendimiento y comprensión para poder comprender tu precioso mensaje. Te pedimos, Señor, que seas respaldándole en gran manera a nuestro pastor, y te pedimos, Señor, que seas hablando a cada uno de nosotros en lo más profundo de nuestro corazón. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo en esta mañana. Qué bueno poder estar nuevamente reunido con ustedes. Me es una gran bendición poder dirigirme a ustedes en esta mañana con el propósito de predicarle la palabra de Dios. Bueno, quiero saludar en esta oportunidad a todos los amigos y hermanos que están acá o están reunidos con nosotros, y también por los que nos acompañan desde otros lugares, aún desde otros países. A todos los niños de la congregación que hoy se reúnen con nosotros para celebrar el culto al Señor, también los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero agradecerle a todos los hermanos también por el apoyo, por la ayuda que nos han brindado, tanto espiritualmente como también en todos los aspectos que una persona necesita. Gracias a Dios hemos podido estar en los días de ayuno que se han realizado por las misiones. Realmente es una gran bendición uno poder dirigirse al Señor pidiendo de parte de Dios pues la bendición para las misiones. Y quiero, hermanos, motivarles o invitarles que en este tiempo que hemos tenido de estar encerrados, digamos, nuevamente, busquemos al Señor. Cada día es una oportunidad más de uno acercarse al Señor con el propósito de llenarse de la presencia de Él. Entonces yo les motivo, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, a que lo hagamos. Gloria al Señor. Vamos a entrar ahora en la meditación de la palabra de Dios. Hemos venido hablando acerca de la gracia. Ahora 8 días tomamos el texto de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 6 y el verso número 1, donde hablamos de no recibir la gracia de Dios en vano. Gloria al Señor. Y pudiéramos decir en esta oportunidad, ¿por qué no recibir o por qué la invitación a no recibir la gracia de Dios en vano?
miramos algunas cosas. Entre ellas estaba que el Señor en su manifestación de gracia, el Señor en su actitud, según la Biblia, y en su misericordia y bondad para con la gente, la había utilizado con gente indigna. Realmente todos somos indignos. Esa es sería una de las razones para no recibir la gracia de Dios en vano, porque nadie, según la Biblia, la merece. La otra razón es porque tenemos la multiforme gracia de Dios, según lo que la Biblia enseña. Y en esto de la salvación, pues tenemos que todo es gratis. Gloria al Señor. Aún el caminar con el Señor es porque el Señor produce en cada uno de nosotros el querer como el hacer. Gloria al Señor. Entonces, qué bueno tener en cuenta eso, mis amados hermanos, y los amigos también. Qué bueno tener en cuenta ello y aprovechar la oportunidad que Dios nos brinda. En esta mañana vamos a mirar lo que es la dispensación de gracia. Veníamos hablando de la gracia, pero ahora vamos a hablar de lo que es la dispensación de gracia. El Señor Jesucristo es el medio por el cual las personas alcanzamos la gracia. Cuando el Señor se manifestó, trajo la gracia y se introdujo, según la Biblia, una nueva dispensación. Gloria al Señor. O sea, pudiéramos decir dónde comienza y dónde termina también la dispensación de gracia. En su carácter de dispensación de gracia, comenzó con la muerte y resurrección de Cristo. Eso es lo que dice la palabra, o eso es lo que podemos sacar o entender por la palabra de Dios en la carta que el apóstol San Pablo escribe a los romanos, el capítulo número 3, el verso número 24, dice la Biblia: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a fin de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los que son de la fe de Jesús. Bueno, esa es la declaración de la palabra de Dios. O sea, bíblicamente, la gracia como dispensación, según la Biblia, se manifestó o se dio a conocer como dispensación cuando Cristo vino y se manifestó en carne. Gloria al Señor. O sea, comienza con, según la Biblia, comienza con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y la Biblia lo define, la Biblia, que es la palabra de Dios, como la abundante riqueza de su gracia en su bondad, dice Pablo, el apóstol, cuando escribe la carta a los Efesios, en el capítulo 2, el verso número 7 y 8, habla de esa manera. Dice la Biblia de sus riquezas de gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y la Biblia lo presenta allí como un don. Dice como el don de Dios, dice no por obras, para que nadie se gloríe. Gloria al Señor. Qué bueno ponerle cuidado a eso, mis amados hermanos y amigos, porque es, según la Biblia, las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros, para con la raza humana, para con la iglesia del Señor, pero según la Biblia
en Cristo. Por eso la Biblia habla de estar en Cristo. Gloria al Señor. Entonces es bueno tener en cuenta eso. Entonces, ¿dónde empieza la gracia como dispensación? Bíblicamente, ya lo decíamos, comienza con la muerte y la resurrección de Cristo, y según la Biblia terminará con la segunda venida del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Como gracia, pudiéramos decir, no como dispensación, sino en sí como gracia, no tiene principio, pudiéramos decir, ni tampoco tiene fin, porque es un atributo de Dios. Y como es un atributo de Dios, no tiene comienzo. Y como es un atributo de Dios, no tiene término. Gloria al Señor. Entonces es bueno, como decía, tener en cuenta eso y no confundir las cosas. Gloria al Señor. La Biblia muestra la gracia de Dios aún con algunas personas desde el Antiguo Testamento. Pudiéramos decir el caso de Adán. Según la Biblia, el caso de Adán, la Biblia dice que Dios lo había creado y lo había puesto en el huerto y le había dado un mandamiento, dice la Biblia, y era de no comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque el Señor le había dicho, el día que de él coma, ciertamente morirás. Gloria al Señor. Pudiéramos decir en esa oportunidad o ante esa actitud de Adán, pudiéramos decir que merecía la actitud de él, la actitud que él tomó, que merecía. Bíblicamente, ante la voz del enemigo, según lo que dice la Biblia, en Génesis 3:4, la serpiente cuando vino a hacerle la propuesta a Eva, ella le dijo, no, es que ustedes no van a morir. Lo que pasa es que sabe Dios que ustedes seréis semejante a Dios. Y el hombre por la ambición se rebeló contra Dios. Porque esa es una rebelión contra Dios. Desobedecerle a Dios es rebelarse contra Dios. Él más bien oyó la voz de su enemigo, la voz de su adversario, según la Biblia, y como decía, por la ambición de querer ser semejante a Dios, decidió no querer vivir con Dios. Decidió más bien como romper esa comunión con Dios. Cuando el hombre toma otro camino, eso no solamente le puede pasar a Adán. Cuando el hombre toma otro camino aparte del Evangelio, que es el que Dios ha provisto, el camino que Dios ha provisto es el Evangelio, entonces el hombre se está rebelando con Dios. El hombre está diciendo, yo no quiero vivir con Dios. Yo no quiero que Él tenga parte en mi vida. Yo quiero vivir mi vida a mi amaño, como a mí bien me parece. Así sea que el hombre quiera hacer las cosas por su esfuerzo propio. Y eso es lo que el hombre ha hecho con todas las religiones que han surgido, aparte de lo que Dios ha provisto. El hombre se ha rebelado con Dios. El hombre le ha dicho a Dios, no se meta en mi vida. Entonces, ¿qué merecía, según la Biblia, Adán? No merecía nada. Pero el Señor se le aparece y lo llama, según la Biblia, en esa oportunidad. Y cuando Dios viene a buscarlo y lo llama, que le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Según la palabra del Señor, bueno, él empieza a sacar una cantidad de disculpas. Pero ¿qué hizo el Señor en esa oportunidad? Según la Biblia, Dios no lo castigó, según la Biblia, como el hombre merecía. Gloria al Señor. Otro hombre que halló gracia, según la Biblia, fue Noé. Dice la Biblia en el libro del Génesis, el capítulo 6, el verso 5 y el verso 8, dice la Biblia que la maldad era mucha. Y dice la Biblia que los designios del hombre era de continuo, solamente el mal. Gloria al Señor. Y entre esa gente estaba Noé, según dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Algunos pueden decir, hombre, es que Noé
tenía que ser bueno. No, yo pienso, yo puedo creer que Noé no era un dechado de virtudes. Por eso decía, entre esa gente que se habían corrompido estaba Noé. Gloria al Señor. Pero cuando la Biblia dice que halló gracia ante los ojos de Dios, como la gracia es un favor inmerecido, entonces Noé no era del todo buenicito. Gloria al Señor. La Biblia dice que halló gracia, dice la palabra del Señor. Y como halló gracia, entonces pudiéramos decir, Dios se dirigió ante él, según la palabra del Señor. Y la Biblia dice que entonces Dios le dijo cómo se salvara. Y le dijo que se hiciera un arca, dice la palabra del Señor, según el capítulo 6 y el verso 14 de ese libro del Génesis. La Biblia dice cómo Dios le dijo a Noé que hiciera para que se salvara. Gloria al Señor. Otro hombre que también halló gracia, según la Biblia, desde el Antiguo Testamento, ese hombre fue Abraham. Abraham, según dice la Biblia. ¿Por qué digo que halló gracia, aunque en el texto no hable de gracia? Porque es Génesis 12:1 al verso 4. ¿Por qué digo que él la Biblia, aunque no tenga el texto ahí, que él halló gracia, la palabra gracia? Dice la historia que Abraham era un hombre idólatra. Dice la Biblia que era un sacerdote de los ídolos de Madián, dice la palabra del Señor. Pero el Señor le aparece y le hace, según la Biblia, promesas. Le dice que haría de él una gran nación. Le dice que lo bendeciría a él y lo engrandecería y haría grande su nombre. Y le dijo, y será bendición. Y aparte de eso, el Señor le dijo, y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Gloria al Señor. Y yéndonos ya a la carta a los Gálatas, el capítulo 3 y el verso 16 y 17, ahí podemos ver que Dios le hace la promesa a Abraham en esa oportunidad que Dios se dirige a él, y es un pacto de gracia según la palabra de Dios. Gloria al Señor. Otro hombre que también la Biblia da razón de que halló gracia ante los ojos de Dios fue Moisés. Según el libro del Éxodo, el capítulo 33, el verso 12 y 14, dice la Biblia que yendo él por el desierto conduciendo el pueblo de Israel hacia la tierra prometida, viendo él que el pueblo era un pueblo duro de corazón, duro de servir y un pueblo complicado de conducirlo, dice la Biblia que Moisés le dice al Señor, porque él quería estar seguro de la ayuda del Señor, de la compañía del Señor. El Señor, Moisés le dice al Señor que si él había hallado gracia ante los ojos de él, entonces que le mostrara su gloria. Y el Señor en esa oportunidad le dijo a Moisés que su presencia, o sea, la presencia de Dios, iría con él y le daría descanso. Gloria al Señor. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Le digo, mi presencia, en el verso 14, irá contigo y te darás descanso. Gloria al Señor. Ahí vemos algunas personas que hallaron la gracia de Dios aún desde el Antiguo Testamento, antes de que se manifestara la dispensación de gracia. Gloria al Señor. Según la Biblia también, el pueblo de Israel, cuando fue elegido, según lo que dice la palabra del Señor, él fue elegido por la gracia de Dios. Según el libro de Deuteronomio, el capítulo número 7, el verso número 7 y el verso número 8, dice la Biblia, no por ser vosotros más que todos los otros pueblos, que por eso los haya escogido Dios, sino porque Dios le había hecho promesas, según la Biblia, a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que Dios guarda el pacto y que Dios cumple la promesa.
Gloria al Señor. Por eso Dios los eligió y por eso en ese verso 7 les dice, no por ser ustedes mejores. Gloria al Señor. Gloria al Señor, porque el ser humano, hermanos, nunca el ser humano ha merecido algo de parte de Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y trayendo a la memoria lo que venía diciendo, en la antigüedad, hemos podido hallar o hemos podido ver algunas personas que hallaron o que sí hallaron la gracia de Dios. Pero según la Biblia, aunque hallaron la gracia de Dios, les fue necesario a ellos hacer algo. Dios los escogió para hacerles una promesa, pero a ellos les tocaba hacer algo en correspondencia a esa gracia de Dios. Gloria al Señor. ¿Por qué digo que les era necesario hacer algo? Dios vino y le hizo promesas, según la Biblia, a Adán, que fue el primero que halló gracia. Y según Génesis 3:15, dice la Biblia que Dios le hizo una promesa y era que la simiente de la mujer le daría en la cabeza a la simiente de la serpiente. Gloria al Señor. Eso dice la Biblia. Y según la Biblia, según la palabra de Dios, Adán le creyó a Dios. Y por eso el verso 20 de ese capítulo 3 del libro del Génesis, la Biblia dice que Adán le cambió el nombre a su mujer y le cambió el nombre y le puso Eva, que dice la Biblia que quiere decir madre de todos los vivientes. Gloria al Señor. El segundo hombre que halló la gracia de Dios en el Antiguo Testamento, en lo que mirando así en la palabra del Señor, en el libro de Génesis, el capítulo 6 y el verso 22, dice la Biblia que Noé hizo el arca porque Dios le dijo cómo se podía salvar. Gloria al Señor. Ya Noé había hallado gracia, pero le fue necesario hacer el arca, como dice la palabra del Señor. Y no solamente hacer el arca, sino que construirla y aparte de construirla, según dice la Biblia, entrar en ella. Gloria al Señor. Y la Biblia dice que por haberle creído a Dios fue heredero del mundo entero. Gloria al Señor. ¿Por qué digo que heredero del mundo entero? Según la Biblia entró él, su señora, sus hijos y las señoras de sus hijos y todos los animales que Dios le dio que entrara al arca. Y dice la Biblia, y vino el diluvio, y cuando terminó el diluvio, solamente ahí se hallaba Noé y su familia. O sea, ahora él era dueño de todo. Gloria al Señor, gloria al Señor. Pero como decía, aunque halló gracia delante de Dios, le fue necesario hacer el arca. Le fue necesario entrar en ella. Gloria al Señor, según la palabra del Señor. Abraham también, Dios le había hecho promesas, pero también según la Biblia le fue necesario hacer algo. Dios le había dicho, según Génesis 12:4, Dios le había dicho que saliera de su tierra y de su parentela, y el verso 4 dice, y se fue como Jehová le dijo, dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Y en el verso 7 de ese mismo capítulo 12 del Génesis, dice la Biblia que Jehová le apareció a Abraham. Después dice la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno entender eso, mis amados hermanos y amigos. Porque a veces los amigos, cuando se les anuncia el Evangelio, dice, bueno, ustedes no predican que la salvación es por gracia. Pues sí, es por gracia, porque es la iniciativa de Dios. Aleluya, que Dios lo escoja a usted para que usted escuche el Evangelio. Eso es pura gracia de Dios. Aleluya, pero como decía, al hombre le era necesario poner de su parte algo. Aleluya, para poder alcanzar la gracia de Dios, para que el favor de Dios lo cubriera, el favor de Dios lo alcanzara. Gloria al Señor, le era necesario al hombre hacer algo. Moisés, según la Biblia, que Dios también, él le dice, Señor, si tú no has de ir con nosotros, no nos saques de este lugar. Señor, pero si ha hallado gracia
el Señor le dice, bueno, mi presencia irá contigo y te dará descanso, dice la palabra del Señor en esa oportunidad que a Moisés y al pueblo de Israel les fue necesario no solamente salir de Egipto, no solamente emprender el camino, gloria al Señor, sino que les fue necesario marchar por el desierto, según lo que dice la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno tener en cuenta esto, mis amados hermanos, mis amados amigos, y ponerlo en práctica. Gloria al Señor, porque como decía, no faltará el que diga, no dice que la salvación es por gracia, entonces yo me quedo con los brazos cruzados. Aleluya. O yo me quedo haciendo lo que estoy haciendo porque esto es por gracia. Sí, Señor, es por gracia, pero a uno le corresponde hacer algo. Gloria al Señor, y es hacer lo que el Señor ha dicho que es necesario que hagamos. Gloria al Señor. Pudiéramos decir que así como en el Antiguo Testamento, Dios escogió a algunas personas por su gracia, pudiéramos decir que en esta oportunidad, en esta dispensación de gracia, aleluya, la gracia según la Biblia está establecida, o la gracia según la Biblia se ha manifestado, como dice la palabra de Dios, para salvación a todos los hombres. En esta oportunidad, la gracia de Dios es igual para todos los hombres, para el que ha hecho tantos males, como para el que no ha hecho tantos males. Gloria al Señor. ¿Por qué causa? Porque digo que a todos los hombres, eso dice la Biblia en la carta que se escribe a Tito, el capítulo 2 y el verso número 11. Dios hablando a través del apóstol Pablo a Tito, en esa oportunidad le dice de la siguiente manera, capítulo 2 y el verso número 11, dice la Biblia, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Gloria al Señor. Y cuando la Biblia habla de todos los hombres, pudiéramos decir, está incluyendo a todo el mundo. Gloria al Señor. Por eso decía que hoy la gracia de Dios está extendida o está manifestada para todo el mundo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pero es necesario recibirla. Gloria al Señor. Podríamos preguntarnos en esta oportunidad, ¿cómo se recibe la gracia de Dios? Gloria al Señor. Según la Biblia, según la palabra del Señor, la gracia o esta manifestación de gracia se manifestó, se presentó, se dio a conocer, aleluya, cuando Cristo vino. Gloria al Señor. Para recibir la gracia, como la gracia es un atributo de Dios, hay que recibirlo a Él. Hay que recibir a Cristo. Gloria al Señor. Y según la Biblia, la palabra de Dios dice en San Juan 1:12, dice la Biblia, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. O sea, hay que recibir a Cristo. Y para recibir a Cristo hay que recibir su palabra. Gloria al Señor. Cristo fue hasta el Calvario. Dio su vida, mi amigo, por usted y por mí. Gloria al Señor. Él hizo la obra de redención. Gloria al Señor. Pero con la obra de redención, sin que el hombre ponga su parte, no es posible que el hombre pueda obtener la salvación y la vida eterna. Gloria al Señor. Si eso fuera así nomás, el Señor, después de haber resucitado, no se habría aparecido a los discípulos, como dice la Biblia en el Evangelio según San Marcos, el capítulo número 16. Capítulo número 16 del Evangelio según San Marcos, el versículo número 15 en adelante, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Gloria al Señor. Desde el verso 14 dice la Biblia, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad
y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y le dio la gran comisión y le dio ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Gloria al Señor. Ya Cristo había muerto en el Calvario. Ya Cristo había sido sepultado. Ya Cristo había resucitado. Gloria al Señor. Pero como digo, eso no era suficiente. Gloria al Señor. Eso no era suficiente, aunque ya la obra estaba hecha completa. Gloria al Señor. Ahora le corresponde al hombre hacer lo que en sí al hombre le toca hacer. Gloria al Señor. Después de haber hecho la obra completa, el Señor les dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Por eso decimos que fuera del evangelio no hay salvación. Por eso decimos, fuera del evangelio no hay vida eterna. Fuera del evangelio no hay cómo escapar. ¿Cómo escaparse uno del infierno? Gloria al Señor, porque si hubiera existido otra forma como el hombre escaparse del infierno, entonces una cosa habría acontecido: Cristo no habría ido al Calvario. Gloria a Dios. Otra cosa, Cristo no habría mandado a predicar el evangelio después de haber resucitado y haber hecho la obra completa, porque Él cuando estaba en la cruz dijo, consumado es, o sea, hecho está. Gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya. Y no hubiera entonces mandado a los discípulos y decirle, mire, vaya y le predican a las personas este evangelio, esta buena nueva, que yo he dado mi vida en la cruz del Calvario, que yo fui sepultado y que yo he resucitado. Aleluya. Y Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, en uno de sus textos dice que Cristo resucitó para nuestra justificación. Gloria al Señor. Entonces, ahora en esta época, como a los antiguos, ¿qué le toca hacer al hombre? En esta época, al hombre lo que le toca hacer es lo que dice la Biblia. Después de haber dicho, y predíquenle el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El Señor les dice en esa oportunidad, mas el que no creyere será condenado. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Los que le creyeron a Noé entraron en el arca y se salvaron. Los que no le creyeron, aunque el arca se había hecho, ya estaba hecha, ya estaba realizada según la Biblia, y solamente lo que el hombre necesitaba era entrar. Gloria al Señor. Pero los que no entraron, según la Biblia, el diluvio vino y se los llevó a todos, dice la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Eso es lo que dice la Biblia en el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 24. La Biblia dice en uno de sus textos, en esa oportunidad, dice la Biblia, y la gente no le creyó a Noé, dice la Biblia, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el hombre no hizo lo que Dios dijo que era necesario que hiciera. El pueblo de Israel, que Dios lo sacó de la tierra de Egipto con mano extendida, con brazo poderoso, con milagros, según dice la Biblia, y les había prometido un reposo, no hablando de un día, aleluya, sino hablando de lo que es reposar en las promesas de Dios, descansar en el Señor. Dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que no les aprovechó porque ellos no le creyeron a Dios. Gloria al Señor. En esta época, mi amado amigo, mi amado hermano, en esta época al hombre le corresponde creer el evangelio, recibir el evangelio, convertirse al evangelio, perseverar en el evangelio, porque la Biblia dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gloria al Señor, gloria al Señor. Qué bueno tener en cuenta esto, mis amados hermanos, mis amados amigos, y aplicarlo a nuestra vida. Qué bueno abrazar esta oportunidad que Dios nos ofrece. Gloria al Señor, porque ahora
Ahora, como decía, la gracia de Dios se ha manifestado para todo el mundo. Gloria al Señor. ¿Por qué para todo el mundo? Porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Gloria al Señor. Entonces es bueno tener en cuenta esto. Gloria al Señor. Es bueno tener en cuenta esto y, como decía, abrazarlo, creerlo. Aleluya. Y hacer la tarea que a nosotros nos corresponde hacer. Gloria al Señor, porque Dios no va a hacer lo que nos corresponde a nosotros hacer. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora nosotros nos es necesario hacer lo que en realidad nos pertenece hacer a nosotros. Gloria al Señor. Entonces, qué bueno ponerle cuidado a esto, aplicarlo a nuestra vida, aprovechar la oportunidad, porque acontecerá con algunos, como dijera el apóstol que escribe la carta a los Hebreos, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Gloria al Señor. Si descuidamos esta salvación que es inmensamente grande, entonces no hay cómo escapar. No hay cómo el hombre pueda llegar a la misma presencia de Dios. No hay otro medio, mi amado hermano. No hay otro medio, mi amado amigo. No le busque o no busque por otro lado, porque no hay otra oportunidad. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pero cuando el hombre rechaza el plan de salvación de Dios, cuando el hombre rechaza el evangelio, aleluya, con eso lo que el hombre está diciendo es: no quiero que Dios intervenga en nuestra vida, no quiero que Dios se meta en mi vida. Gloria al Señor. Y al primer hombre, por tomar esa decisión, según la Biblia, le fue mal. Gloria al Señor. Entonces, qué bueno, mi estimado amigo y mi estimado hermano, que nosotros no tengamos esa actitud, sino que la actitud nuestra sea una actitud que nosotros podamos decirle: Señor, yo quiero que tú tomes las riendas de mi vida. Señor, yo quiero que tú tomes todo mi ser. Aleluya. Y que mi vida sea enteramente consagrada a ti, Señor. Gloria al Señor. Hermanos, amigos, la gracia de Dios está en favor de todos, pero hay que recibirla, hay que creerla, hay que obedecer lo que el Señor dice que debemos obedecer. Si nosotros nos quedamos con los brazos cruzados, aleluya, y ante tanto amor, ante tanta gracia de parte de Dios, nosotros no hacemos nada, hermanos y amigos, nosotros vamos a terminar perdidos. Por eso digo, hay que aprovechar la oportunidad que Dios nos brinda. Gloria al Señor. Dejemos hasta acá y vamos a orar. Gloria al Señor. Pero no sé si habrá algún amigo que quiera decir: yo voy a empezar a aprovechar la gracia de Dios. Yo voy a ser como los que entraron con Noé en el arca. Yo voy a ser como los que le creyeron a él. No sea que acontezca como los que no le creyeron, que dice la Biblia, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Gloria al Señor. Ahora el arca es el evangelio. Ahora el arca es Jesucristo. Aleluya. Y entrando en ella hay salvación, hay vida eterna. Vamos a orar dando gracias a Dios y orando por las personas que quieren empezar este camino de salvación, este camino de vida eterna. O los hermanos que aún no han aprovechado la oportunidad y están en un término medio, no sé si seguir o no seguir, o están desanimados. Hermanos, no se desanime. La Biblia dice que la salvación nuestra está más cerca de nosotros que cuando creímos. Y la Biblia, la palabra de Dios, dice: un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, dice la palabra del Señor. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre amado, te damos gracias, Señor Jesús,
por la gran oportunidad que hemos tenido, Señor, de predicar tu palabra en esta mañana. Te ruego, Señor, que tú que eres bueno, tú que tienes poder, autoridad, tú que eres el Dios verdadero, el Dios eterno Jesucristo, obres en la vida de cada hermano, en la vida de cada amigo, cada persona, Dios mío, que ha tomado la decisión de caminar contigo, Señor. Obra en la vida de él, Señor. Extiende tu mano, extiende tu gracia, extiende tu bendición, extiéndele tu poder en favor de él y ayúdale, Señor. Dios mío, los hermanos que hoy deciden caminar en realidad contigo, Señor, obra también en la vida de ellos, Señor, yo te lo ruego, para gloria tuya, Señor, y beneficio de cada uno de ellos, Jesucristo de Nazaret. Oramos en tu nombre, Jesús de Nazaret. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Oh, santo es tu nombre, Jesús. Bendito es tu nombre, Jesucristo. Aleluya, aleluya. Gloria a Jesús.